Te cedo mi asiento, un podcast que hace visible lo invisible. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada y a un nuevo capítulo de Te cedo mi asiento podcast. Llevábamos ya bastante tiempo sin sacar capítulo y ya había ganitas, la verdad. Nos hemos pasado unas buenas vacaciones, necesarias también. Hemos descansado. Ahora le preguntaré a quien me acompaña esta tarde, pero vamos, yo por mi parte he descansado, vengo con las energías renovadas, así que muy bien. Y no me queda más que presentar a mi compañero Guille, que ya le conocéis. ¿Cómo estás? Hola a todos y todas. Bien, preparado para una nueva temporada de A tope. aventuras. ¿Has descansado este veranito y eso? Sí, la verdad que sí. La verdad que ha habido tiempo para todo. Todavía estoy de vacaciones cuando lo estamos grabando, pero ya el lunes me toca la vuelta a la realidad. Así que ya se acabó. Pues cuando lo estén viendo los espectadores ya te digo yo que no, Sí, porque ya esto... estoy yo picando piedra. Pues disfruta. Y nada, pues en este capítulo vamos a hablar de un tema yo creo que a lo que habrá este verano, que es la segunda entrega de la peli de Campeones, una peli en referencia a la discapacidad, de pocas que se han hecho con esta temática así tan, o que yo recuerde las habrá, pero así que yo recuerde más centradas en la discapacidad. Han salido creo que el 18 de agosto me parece la segunda entrega que se llama Campeones. Y eso, vamos a hablar un poquito, a hacer una pequeña review, un pequeño comentario entre Guille y yo, que le mandé deberes para que la viese. Los ha cumplido. Y nada, mi primera pregunta, que ya que estoy presentando yo, pues te la hago yo. ¿Qué te ha parecido así un poco en general? Pues en líneas generales, bien. Fui a verlo con una persona que no había visto la primera, que lié al final a un amigo. Y no es que haga falta específicamente ver la primera película, porque es verdad que con un resumen de camino pues no se perdió mucho detalle, pero yo sí lo recomiendo. Creo que hay cosas que pasan, personajes que salen en la primera, que hay alguna cosilla que comentaremos, que si has visto la primera, bueno, como que tienes un poquito más de contexto. Me gustó más la primera, creo que es un A mí poco el también. titular. Sí. Ya hablaremos ahora un poquito sobre los porqués, ya no solo de discapacidad, sino que hablaremos un poco de la propia peli, porque al final se mezclará un pelín. Sí. Pero tanto para una cosa como para la otra me gustó más la primera. Hay cosas que me han gustado más de esta, pero la primera yo creo que no sé si porque fue más sorpresa, porque pilló un poco más de tal y aquí igual ibas un poco sabiendo a qué te enfrentabas, pero... A mí me ha pasado un poco lo mismo. También me salí del cine con la sensación de que me gustó bastante más la primera. Bueno, no sé si bastante, pero sobre todo yo creo que fue el final. No, bueno, ya aviso Claro, del principio, Claro, spoilers. claro. O sea, A machete. si alguien no la ha visto y quiere verla, que no se quede a ver el capítulo porque no nos vamos a cortar. Que lo venga a ver después, eso sí. Claro, eso sí. Pero que eso, que me quedé sobre todo con el final. El final, no sé si me quiero adelantar, pero creo que me quedé con peor sabor de boca porque el final de la primera me gustó bastante más que el final de la segunda. Entonces, en general, salí contenta, o sea, dije, no se me hizo larga, no hubo un momento que dije, oh Dios mío, qué pérdida de tiempo, qué horror, no, me gustó, pero sí que me gustó más la primera. Iba con un poco de miedo, bueno, no miedo, pero a mí Javier Gutiérrez me gustaba mucho. Iba así con un poco de cosa porque sabía que no salía y digo, uff. Y he de decir que me ha sorprendido muy gratamente Elisa Hipólito, lo estoy mirando porque para no equivocarme con el nombre, que es la actriz que hace de entrenadora, que a mí personalmente me gusta mucho el trabajo que hace. No sé si tú opinas lo Sí, y mismo. hay que sumar también, que ya hablaremos un poco, porque esto ya me toca un poco más de cerca, el trabajo de bueno, pues de la otra prota femenina en este caso, Sí. que es Helen García, creo que lo he mirado antes, que hace de Andy.
Y bueno, pues son las dos que en este caso suplen un poco la parte de, bueno, pues de Javier Gutiérrez, que era un poco el entrenador. Aquí hacen un poco las cosas a caballo, aunque la entrenadora como tal Sí. es Cecilia, se llama el personaje, ¿no? Sí, Cecilia. Entonces, pues bueno, no sé si quieres que vayamos un poco en orden cronológico de la peli, si quieres que vayamos un poco hablando a trompicones Pues o... como yo tenía aquí unas preguntas preparadillas, Ujú. pero si quieres ir, que tú ya la tienes más reciente, claro, también hay que decir, Guille la ha visto esta semana, ¿no? Hace unos días, y yo la Hace un vi par de días después. cuando salió a mediados de agosto, o sea que si quieres ir desgranando un poco la peli, yo voy metiendo ahí las preguntas entre medias, me parece estupendo. Vale, pues la verdad es que al final un poco el concepto de la peli es similar al primero, porque al final tenemos el equipo ya creado a diferencia de la primera peli, pero es verdad que volvemos a tener un poco como este viaje en la que una persona externa que no tiene nada que ver con el mundo de la discapacidad entra un poco en lo que es la dinámica de trabajar con personas con discapacidad y bueno, ver cómo va todo pues llevándose a cabo y el argumento es muy similar, cambiamos un poco de deporte, pero la verdad es que yo creo que el Sí, trabajo en el hilo cuanto al conductor argumento es lo es mismo. muy parecido. Entrenan, acaban una competición que hay un giro a diferencia de la Claro. primera, pero es muy Sí, pero similar. al final es un poco lo mismo, en plan de llega el entrenador sin tener ni idea de cómo enfrentarse a ese equipo, parece que todo es un caos y de repente pues deja de ser un caos. Sí. Ese es un poco el resumen de ambas pelis, yo creo. Sí, la diferencia es que en este caso la entrenadora es la que viene con una discapacidad sin diagnosticar, que es el gafismo, que es un Es poco verdad. también lo que mueve un poco la película y lo que hace que también vaya un poco de carga, ¿no? De Sí. responsabilidad y de cosas que pasan hacia ella, pero sí, es verdad que yo también, Javier Gutiérrez es un actor que me gusta muchísimo y pensaba Muchísimo. que igual, pero bueno, al final no es el centro de la película, igual que no lo fue en la primera y tampoco se echa mucho en falta, pero lo que os digo, el hilo conductor es muy similar. Si hacemos un poco de barrido completo y vamos a la parte del final, que yo creo que es un poco en la que vamos a estar más de acuerdo, creo que esta película peca un poco más de buenismo que Ahí la... estamos, justo. Y de hecho es Creo por lo que he dicho al que... principio que me gustó bastante más la primera. Pues eso, no sé si no nos ha gustado por lo mismo, porque me imagino que sí. Han A ver, mezclado un poco de cosas al conociéndonos. final, un poco extrañas, pero bueno. A mí me toca por la parte de friki también, ¿eh? Porque la competición esta que hacen así un poco flamenco fusión, mezclando cosas, como que ya iba con un amigo que también es muy friki y le gustan mucho los videojuegos y nos chirriaba un pelín. Pero luego, bueno, pues el poder de la amistad, como resolviendo la papeleta y Eso haciendo es lo que... que no me gustó. Y de hecho, Claro, a en mí la tampoco. primera me gustó más el final y me gustó más la película en general porque pierden el partido final. Podían haber ganado, podían haber perdido, pero es cierto que hay que mostrar, yo creo que también un poco, eh, porque en las películas con discapacidad o con toda esta temática normalmente se tiende a que todo sale bien, al final todo se arregla, todo se supera con esfuerzo y a veces, por mucho que te esfuerces, no siempre es así. Entonces, ese punto para la primera, la segunda no lo tiene. Sí, yo creo que sobre todo porque, a ver, al final es cine y evidentemente el cine se resuelve muchas veces porque el protagonista está bajo la lluvia con la música o se encuentra en el aeropuerto o todos los semáforos de Nueva York están en verde la única vez en la historia, este tipo de cosas. Entonces no es tanto eso lo que me saca de la historia, sino porque al final la historia me parece muy realista, igual que la primera. O sea, no pasan cosas muy fantasiosas que digas, No. bueno, pues esto es Bueno, un lo poco de la fumado, ¿no? estrella final, no sé si es una estrella, pero en plan que encuentran, hay como un Sí, como un objeto, relámpago azul o dentro no del, sé del qué, que juego, nadie todo esto. jamás de los jamases Claro, habían encontrado y justo ellos de repente, pues a ver, claro. no me lo creo. No, y lo que me creo menos todavía es, porque justo antes de esto, que la película acaba así con esta competición, si la habéis visto, lo que pasa es que el resto de equipos se van retirando por el poder de la amistad. Ah, sí, es verdad Que al también, final solo queda como la mala, que es como la amiga enemiga de la de la entrenadora, entrenadora. y al final da igual que ella quiera ganar porque el poder de la amistad, pero ya el resto antes como quitándose las gafas y aplaudiendo, todos ahí, es como... Fue donde yo ya dije, me estoy un No, poco descolgando por lo que hice, porque en la primera, pues evidentemente todo tiene tintes un poco bueno, pues de comedia y de un poco costumbrismo, pero
joder, pues muy reales, ¿no? Sí. Más hay una parte en la primera que a mí me gustó mucho, que como que aquí no hace tanta falta porque ya los conoces, pero como que cuentan las circunstancias de cada uno en una escena, donde trabajan, qué es lo que hacen. Quería Al hablar final también aquí no de hace tanta eso, falta. de los personajes, porque he echado en falta también que de ciertos personajes se le ha perdido un poco el contexto. Más que el contexto, ha perdido protagonismo, por así decirlo. Creo que en la primera estuvo un poco más equilibrado y ahora en la segunda he echado en falta algunos personajes. Es decir, que el personaje principal dentro de la gente con discapacidad, que es el chico, es que no me acuerdo de los nombres. Yo me acuerdo de los nombres de los personajes. Es verdad que los de los actores se me escapan un poco más. Porque tenemos por un lado a Sergio, que es el que Eso, a tiene... Sergio, que de hecho se llama igual que el actor. Que se llama el actor igual, mira. De Y hecho, luego la tenemos a mayoría Brian, que se creo que se llama llaman. igual también. Sí, es que yo creo que la mayoría se llaman como el personaje, salvo algunos, todos se llaman como el personaje. Bueno, yo me refería a Sergio. Sergio es un personaje que la primera me gustó y en la segunda le han dado más protagonismo, a mi modo de ver, y creo que está bien. Creo que esta vez ha tenido como Brianator y Jesús como personajes principales y todos los demás se han quedado un poco más abajo. Y eso sí que lo he echado un poquito de menos, que antes creo que era como más... estaba todo más equilibrado. Claro, es por lo que cuento que al final creo que esta segunda gana si has visto la primera, porque creo que aquí, si vas un poco con los deberes hechos, ya sabes quién son el resto y aunque tengan Claro. menos participación, bueno, pues sabes quién son y se centran un poco más en la dinámica del personaje nuevo con uno de los chicos, que en este caso es Sergio, pero es verdad que el peso se reparte distinto por eso, porque todo gira alrededor, bueno, pues del comienzo de la película, que Sergio se va del equipo porque su hermano es muy malo y le come la cabeza. Que eso me parece una cosa que está bien introducida, Sí, porque es una cosa que sí es que una pasa, realidad. que es una realidad muy dura, que bueno, a la gente que no le damos pena, pues igual le ocurre todo lo contrario y lo que hacen es aprovecharse, con lo cual me parece bien reflejado, la verdad. Sí, además creo que es bastante natural como lo exponen. O sea, no vi en ningún momento ninguna escena que dijera, uy, esto no puede ser así. Al contrario, y me parece que es una realidad que también hay que sacarla y que está bien visibilizarla. Y tanto el hermano como él me parece que hacen un buen papel. Luego la parte de Brianator, creo que al principio no, porque al principio se centra más en Sergio, pero como a mitad de la peli que aparece este personaje desde el centro, también creo que hay momentos con él muy, muy interesantes. Sí, yo también lo creo. Creo que todo lo del centro es bueno, ¿eh? O sea, Sí, ahora comentaremos toda la figura que parte del centro, de las intervenciones y me de gustaron cómo llevan un mucho. poco la situación, está guay. Tenía yo una pregunta, ya sea positiva, negativa, ¿qué escena te llevas tú? Porque yo tengo una muy en particular, muy en concreto, que no sé si coincide con la tuya y si no, luego yo te la cuento. Vale. Ya te da un spoiler que flipas porque estamos hablando del centro, pero bueno, da igual. Pues lo cierto es que aunque aquí evidentemente critiquemos algunas cosas o no nos gusten algunas cosas, a mí la peli me ha gustado. Entonces Sí, la parte que menos me ha gustado es lo que me suele pasar con estas cosas, que es que al final, pues lo que hemos hablado, ¿no? Han descubierto una cosa en el juego que nadie ha descubierto nunca más y justo, bueno, pues esta parte que ya hemos hablado. Y la que más me ha gustado de todas es, bueno, hablando ya un poco del personaje de Andy, que bueno, yo ya he contado aquí varias veces porque la turra siempre es intensa, que yo soy terapeuta ocupacional y he trabajado en centros en los que la intervención es muy parecida a la que hace esta chica con Brian, porque bueno, pues a él le plantea la posibilidad de participar en el equipo, entonces desde el centro tienen que ponerse en contacto con uno de los profesionales, que en este caso es ella, y ella supervisa cómo Brian va a los entrenamientos y toda esta parte, ¿no? Y al principio la entrenadora le tiene como un poco apartado, rollo, hay una parte además que se mete en el despacho a hablar las dos y le dice Andy, dices que todavía no le has dirigido la palabra y ya le está diciendo que no puede hacer algo, ¿no? Esa parte me gusta en cuanto a realidad, porque creo que es un trabajo, ya fuera educadora, fuera terapeuta, psicóloga, el trabajo que hiciera, que es muy realista. O sea, es algo que yo mismo he tenido conversaciones de este tipo en plan de, bueno, vamos a intentarlo primero, si no se puede, vamos a ver cómo lo conseguimos y si no, ya no se puede. Pero ponerle el candado a la puerta sin saber si dentro hay un oso o no es un poco pasarse. Pero la parte que más me gusta es cuando hay una parte
uno de los protagonistas está en casa porque le da un poco miedo el tema del COVID y va como... Y le atan a Brian a la silla el maniquí con la cámara del puesto y empiezan a dar vueltas corriendo entrenando por primera vez, porque antes todo lo que había hecho él en el equipo era mirar y escuchar. Y se queda un poco loca la entrenadora y es la chica de Andy la que le dice, pues fíjate, ¿qué ha pasado? No sabemos qué ha pasado. Pues esa parte me gustó mucho. Está guay. Pues no hemos coincidido, pero... Vaya, hombre. ¿Y la tuya entonces cuál? Pues la mía también está relacionada con el personaje de Bryanator y es porque él está en un centro, porque su hermana vive en Londres y no sé si sus padres han pasado de ellos o han muerto. La verdad es que no sé qué ha pasado con los padres. Yo creo que lo cuentan como que es la única familia que tiene cercana. Claro, o sea, y que la como vive en única Londres, es pues... la hermana que vive en Londres con su pareja. Y entonces él está en el centro porque la hermana está en Londres y le ha dejado ahí. El caso es que una vez que se mete al equipo, cuando ya ha conocido a Sergio y se mete al equipo, vuelve la hermana. Y la primera antes de ir a ver a Brian y tal, va al centro a hablar con la directora, creo que es. Y entonces la hermana tiene ahí un par de frases que ya me gustan, rollo, le dicen, pregunta por Brian, después de estar hablando un rato, preguntan por Brian y le dicen, no, es que ahora mismo no está en el centro. ¿Cómo que ha salido del centro? ¿Quién le ha dado permiso? ¿Se puede hacer algo? ¿Se le puede pasar algo? Y le dice la del centro, precisamente sale para que le pasen cosas. Y ese miedo de, como tienes discapacidad, no te vas a romper, no te tienes que quedar aquí controlado, tal. Y la dice la chica, no, sale precisamente para que le pasen cosas. Ese creo que es una conversación bastante realista, también me gustó. Y luego, cuando la hermana va a buscarle al gimnasio, que están entrenando, también me gustó mucho toda esa escena porque es como que le empieza a decir que nos vamos tal y le empieza a quitar cosas sin consultarle, sin decirle absolutamente nada y no recordemos que es mayor de edad, o sea, el personaje es mayor de edad, puede tomar sus propias decisiones. Y entonces llega y le empieza a quitar los cascos, le empieza a quitar el ordenador, le empieza a mover con la silla y tal. Le dice, tú te vienes y los otros están diciendo, déjale, si es que no quiere irse. Y se la suda completamente a la hermana. Y de hecho en el camino al taxi, cuando ya al final se da cuenta la hermana y tal, pero le mete al taxi igual. Entonces creo que eso es una imagen bastante realista. Sí, ya te digo que yo lo que creo que en la película anterior no salía tanto, nada relacionado con ellos a nivel de apoyo. Sé que salía al centro de empleo de alguno de ellos, o sea, salía como el contexto, pero no había tanto contacto con esta parte, ¿no?, de la discapacidad o de la vida de ellos, más de lo que podía ser pues el propio entrenamiento, ¿no?, o la parte del equipo. Sí. Y creo que todo lo que sale está muy bien llevado y muy bien tratado. Ya te digo, yo he visto intervenciones de este personaje en la película que yo me sonreía porque decía que esto es así literal y esto se hace así y lo hacemos así, ¿no? Que esto aprovecho para meterlo como cuña que sale en la película y es los familiares que normalmente menos se hacen cargo, por decirlo de alguna manera, o menos en contacto están, luego por estadística normalmente son los más porculeros. O sea, esto que pasa, que en la película suele pasar. Tiene un primo en Londres que viene a verle una vez al año, pues la visita de ese primo siempre se teme en el centro más que cualquier otra inspección que puedan hacer, porque sabes que la persona que viene una vez al año solo viene para compensar un poco esa falta de cuidado y tal con, pues eso, sacar con el punta desconocimiento eso es. mezclado con el arrepentimiento, porque al final él está en Londres y está de puta madre, pero cuando vuelve dice, uy, le da como el de realidad, que luego se le pasa cuando seguramente se vuelva a Londres. Pero ese ratito sí que los del centro, los profesionales del centro, bueno, y la propia persona con discapacidad, los sufrirá de lo lindo. He visto reviews, que te lo estaba comentando antes, y he visto bastantes comentarios de la peli tiene mensajes, como mensajes. ¿Tú a qué crees que se refieren? Porque yo tengo
una Pero opinión. rollo satánicos, si la pones al revés. No, yo creo que, a ver, yo he visto reviews de gente sin discapacidad, entonces yo creo que los mensajes a los que se refiere, pues son lo que hemos estado hablando de, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero que tienes que tratar bien a las personas con discapacidad, que no, o sea, ese mensaje a la sociedad de, mira, también son válidos. Entonces, me da un poco de, cuando lo escucho, por una parte guay, pero por el otro me da un poco de cosa porque no está normalizado. No sé si me estoy explicando, creo que no. ¿Te refieres a que la peli da unos mensajes que todo el mundo entiende pero que luego no son reales, no se generalizan? ¿O a qué te refieres? Me refiero a que la gente se piensa que este tipo de películas son para enseñarles que las personas con discapacidad también podemos hacer cosas. Sí. Entonces, por una parte, ok, pero por la otra, no lo veo. Entonces, no sé cómo lo ves tú. ¿Pero Ese porque tú sacarías mensaje. otro mensaje o por qué lo dices? A ver, yo creo que esto lo voy a cortar porque me estoy liando mucho. Sí, Pero bueno, bueno, no pasa nada. yo Luego lo lo que sobre veo tijera. rollo cuando nos dicen a que las personas con discapacidad tenemos que enseñar a la sociedad o tenemos que estar siempre dando mensajes y dando nuestro lado más positivo para que la otra persona pueda ver que sí se puede. Este rollo de, joder, mira, si ellos han podido, ¿cómo no voy a poder yo? Ah, vale. Te refieres un poco, bueno, sí, como esta parte de que, claro, como ellos tienen discapacidad y pueden y míralos, como el resto, no sé Claro. qué. Sí, como un poco el Entonces, contraste. creo que ese no es el mensaje real que yo he sacado de la película y creo que es el mensaje que está llegando a la sociedad y me da un poco de miedo. Bueno, es que al final la peli va de lo que va y el tema es el que es, entonces es un poco complicado. O sea, no me importa que ese mensaje sea el que se saque dentro de la ficción, y porque la película es así y es ficción, y pasan cosas como que hay una persona que corre 5 kilómetros de calle entre el tráfico porque tiene que llegar, que esto una vez Muy más forma loco. parte de la ficción. Lógicamente, si a ti te ven correr en dirección contraria, no llegas al estadio a salvar a tu equipo, te detienen y vas a la comisaría como ya había estado hacía 5 minutos en la peli. Pero es verdad que es un poco parte de la ficción. Creo que un poco lo que a mí me gustan de estas películas es que, aparte, lógicamente, de este mensaje de madre mía, se puede, todo el mundo podemos y tal, es que hay un realismo que se palpa y Sí, se puede, pero con apoyos muchas veces y se claro. ve en la película. Porque al final, bueno, pues hay una parte en el centro ocupacional que tienen como una reunión, yo creo que es en la primera que llega Sergio, que están como hablando de los sueños y que quieren hacer cada uno, y es por lo que los juntan a ellos como pareja Sí, de atletismo, que esto es así. O sea, nosotros, lógicamente, esto ya va un poco más en psicología positiva o cómo sea cada uno. Yo cuando he hecho estas cosas nunca hablo de sueños así en grande, porque claro, alguien te puede decir quiero ser astronauta y a mí no me sale decirlo, oye, astronauta no, pero hay una exposición yo qué sé, para ver telescopios, que es una cosa, no. Yo soy un poco más terrenal, pero es verdad que parte de esta base, ¿no? ¿Tú qué quieres hacer? Pues quiero hacer deporte, o me gustaría hacer esto, o me gustaría hacer más amigos, ¿vale? Y eso lo desglosas en pasos más pequeños y realistas, que es lo que se ve. Tú quieres hacer deporte, quieres hacer atletismo, pues mira, viene este equipo que resulta que tienen un equipo. Vamos a verlo, vamos a probar y poco a poco vamos a hacer que formes parte de él, ¿no? Y puede ser formando parte de él, corriendo entre comillas con la silla o no, o yo qué sé, igual descubre ahí que es que lo que le gusta es ser entrenador, que hay veces que ha pasado, ¿no? Que a ti te gusta mucho el fútbol y igual fútbol no puedes hacer, pero lo que te apasiona igual es el deporte propiamente, igual descubres otra cosa que te apasiona que también hay que mantener un poquito el equilibrio, pero sí, es verdad que al final no deja de ser una peli. ya, ya. Sí, a mí lo que más me preocupa, bueno, me preocupa, entendedme. Lo que siempre he pensado es, joder, a lo mejor el mensaje que está llegando, porque creo, es otra de las preguntas que tenía, es, ¿este tipo de películas son necesarias? Yo creo que sí, para dar visibilidad, aunque tenga su parte negativa o aunque haya cosas que no nos gusten. Entonces, me da un poco de cosa que esa parte negativa se entienda mal por gente que no tenga discapacidad, pero aún así, para mí el resultado siempre es positivo de este tipo de películas. O sea que
por esa parte creo que bien. Sí que me gustaría comentar que hay otra escena que no sé si es realista o no, o yo no la veo realista, pero me gustaría pensar que sí que es realista. Me explico. Y de hecho, que no la vea realista no quiere decir que no sea necesaria para la peli. Al final de la peli, cuando ya, no sé si es la última escena o no, pero que se han ido todos de cañas a celebrar la victoria y tal, están todos celebrándolo en una mesa gigante tal, y está Brian Aitor. Y un grupo de chavales de unos 15, 16 años le piden una foto. Yo, aunque me encantaría que eso fuera realista, creo que la sociedad, y menos chavales de 15, 16 años, nunca le pedirían una foto a una persona con el grado de discapacidad que tiene Brian Aitor. ¿Puede llegar a pasar? Sí, pero a mí me chocó cuando lo vi. ¿Sí? Pues fíjate que a mí no. Creo que además, No, creo que el problema que tienes ahora mismo es que no lo visualizas porque no hay la suficiente gente con discapacidad o con este grado de discapacidad como a ese nivel de reconocimiento. por eso, sí, Porque a Langui no le piden fotos por la calle, por ejemplo. Al ya, rapero pero le es piden un que montón. sí, sé quién es perfectamente Langui, Entonces, al pero final, a Brian Aitor, ¿qué le pasa? Brian, que es el chico que lo hace, es streamer de verdad para un equipo de sí, esports. Entonces, al final, si él llegara a tener un recorrido de seguidores, como puede tener ahora mismo Ibai o Auronplay o alguno de estos, probablemente le verían por la calle sí puede y... ser. ¿Tú te refieres a que no crees que no se lo pedirían un poco por Porque no rechazo, por estamos miedo, educados, por... por lo mismo que cuando vamos por la calle, los niños se nos giran a mirarnos, pero no dicen nada, o no saben cómo tratarnos, o sea, porque al final la sociedad no tiene la educación como para, pero no educación de buenos modales, sino de la educación de inclusión para tratar con personas con discapacidad. Esto lo hemos hablado en muchos podcasts, en plan que los niños nos preguntan y los padres te dicen, no le digas nada. Entonces, ese que niños adolescentes les salga, pero sí que es verdad que no había visto la parte de que es un streamer, que ahora la importancia Claro. que tiene todos los youtubers, tiktoker y todo eso, en ese rango de edad es como muy importante, entonces reculo y sí que podría ser. Yo te lo digo por lo que creo, porque al final es Ujú. un mundo que al final, yo que sé, tú ves a un actor o ves a un cantante y pasa mucho igual, pero pasa una cosa curiosa con los streamers o los youtubers y es que, claro, ellos a ti no te han visto la cara en la vida, no saben quién Claro, coño eres, pero ellos han estado en tu vida y en tu casa metidos a lo sí, mejor 70 horas. Entonces o tú los más, ves y encima nace como una naturalidad en plan de, hombre, Brian, ¿qué tal? No sé qué. Y Brian no tiene ni puta idea de quién eres, claro, pero como que nace otra sensación de cercanía sí, porque estás acostumbrado a oírles y a verles siendo cercanos, que están siendo sí. cercanos contigo y con otras 200.000 personas, pero creo Sí, que es pero una que al situación final los distinta. tenemos muy metidos ahora mismo en casa. Sí, es totalmente verdad. Y que nace de eso, de que eres una persona que igual ya has visto interactuar, nosotros se nos queda mirando porque no somos nadie. Si tú tuvieras discapacidad, pero fueras, yo qué sé, Belén Rueda, pues probablemente Ya, con sí. Pues muleta el sin muleta, Langui, si cojeando no cojeando. lo Claro, has dicho, el Langui es el perfecto ejemplo y habrá más. De hecho, muchos de los actores claro, de la eso es. propia película, la primera entrega, les pararían muchísimo. Pero no sé, me llamó la atención, pero sí que es cierto que también por la edad, ¿eh? O sea, influía Porque mucho eran que muy fueran, pequeños a lo mejor. claro. Pero bueno, y ya yo creo que podíamos ir terminando. No sé si tienes algún tipo de conclusión, frase, te ha gustado o sea, ya has dicho que te ha gustado, pero algún mensaje. Sí, o sea, yo ya mi recomendación es esta, aunque evidentemente si estáis viendo esto es porque probablemente la habéis visto. Sí, Yo recomendaría ver la primera antes que la segunda. Me gustó más la primera por lo que comento, porque creo que era la primera vez que se hacía algo tan grande que llega a tanto público, pero sin embargo me ha gustado mucho de esta lo que comento, la parte del centro ocupacional, de ver un poco más el trabajo de los profesionales y del apoyo que acerca un poco más la realidad del todo se puede sí o sí, o sea, todo se puede, pero a veces nos tienen que echar un cable y eso claro. tampoco es malo. Pero en general es una buena peli y sí que creo que siguen haciendo falta
y todo lo que sea llevar a la primera plana con más ficción, aunque sea cuidada o menos ficción, ayuda a la visibilidad y a que tiremos para adelante. Pues nada, yo creo que ha sido, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Así que yo creo que este primer capítulo lo podemos ir cerrando. Esperamos que os guste. Si os gusta, ya sabéis, seguidnos, dar a me gusta, comentar, todo lo que queráis, que nos ayuda un montón. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Adiós.